Ha salido el nuevo especial TV de Kaguya-sama, y como era de esperarse, terminó saltándose bastante contenido del manga e incluso dándonos uno nunca antes visto. Además, se anunció la producción de una nueva película, la cual será el final del anime, con contenido original hecho por el mismo Akakasaka en colaboración con el equipo de producción. Antes de empezar a hablar de cada una de estas cosas, quiero decir cómo se dividirá este video. Primero haré un análisis a todo el contenido que vimos en este especial, mencionando de paso las diferencias que tuvo respecto al manga. Después hablaré de la información que se nos dio sobre la nueva película y por qué se tomó la decisión de hacer esto. Quiero aclarar sobre todo esta parte, ya que es la que más polémica generó. Aunque de una vez también menciono, este no es un final original, es un extra al final que vimos en el manga. Por último, es muy probable que termine siendo spoilers del manga, aunque la verdad no sé si en este punto realmente importa. Ahora sí, empecemos. El especial inicia con aquella escena de Kaguya adulta. Ahora se nos aclaró que buscaba los álbumes de memorias en la casa en la que vive con el presidente. Esto porque Kouse Makihara, anteriormente conocida como la presidenta del club de juegos de mesa, le pidió a Shirogane darle muestras de datos para desarrollar un sistema de esa empresa. Es aquí donde sucede la parte en la que Kaguya ve las fotos, hasta ahora sí ver el primer recuerdo, aquel día en el que Chika quería hacerle una sorpresa por su cumpleaños. Este segmento mezcla dos capítulos en uno, siendo el 162 y el 163, aunque del primero se nos enseñan solo las escenas de regalo que Kaguya le dio a Miyuki en Navidad y el regalo que le dio por su cumpleaños. En las dos vemos sus maneras de expresar que a partir de ahora quieren pasar más tiempo con el otro, Kaguya siendo más directa con lo que notó en la gente. Esto de alguna manera siempre hace que la ciudad que el presidente trata de aparentar termine convirtiéndose en puro nerviosismo. Por su lado, Miyuki es sutil con su intención, al igual que siempre, pero sabe que ella lo entenderá, lo que siempre hace que Kaguya termine emocionándose. Se sigue manteniendo eso del manga, aunque claro que aquí se ejecutó de forma distinta, ya que esos recuerdos se conectan con ciertos diálogos. Aquel en el que Chika usa de ejemplo las esposas que Moeja le dio a Miyuki en Navidad es un agregado del anime, terminando en una buena conexión para ver esa escena. Se nota que por lo menos con la relación de los protagonistas no nos quieren dejar casi nada fuera, a excepción de algunas que mencionaré más adelante. Con el regalo de cumpleaños que le dio Miyuki a Kaguya, no es un agregado como tal, pero aprovecha el momento en el que recuerda que ya se le había dado. La luna, al igual que siempre, funciona como una conexión entre los dos. En este especial se utiliza de forma más recurrente para contarnos más en menos tiempo, misma intención que la película usó. Lo mejor es que esto no solo se queda en eso, sino que sigue desarrollándose esa misma idea. Posterior a esto, Miyuki habla con Chika respecto a lo que debían de hacer como una sorpresa. Aquí se eliminó cuando Shirogane le dice a ella sobre que no hizo nada por su cumpleaños, ella respondiéndole que le dio un borrador y unas flores, aunque eran unas que arrancó de la calle. También se recortó cuando él acepta hacer la broma y la misma que este pensó, siendo una muy normal y tonta para Chika, por lo que terminó escogiendo solo por parte de ella que finjan que empezaron a salir en las vacaciones de Navidad. El presidente obviamente se altera por aquella broma. No va mucho de que empezó a salir con Kaguya. Sería malo que empiece a fingir que le engaña aun si es una broma. Además que no se lo quiere decir todavía a nadie. En especial porque no sabría cómo reaccionaría la familia Shinomiya si se enterase. La intención con esto, al igual que la escena de Kaguya en la reciente Shinomiya, nos está volviendo a poner presente el conflicto que esta familia es para la historia de los protagonistas. Es un tema que se había dejado de lado debido a los sucesos que ocurrieron desde la última vez que lo vimos como un obstáculo. En este especial esto se retoma, aunque al igual que estas dos escenas es un tanto más por encima. Más adelante en el video hablaré más sobre esto porque es importante para entender el punto de ciertos momentos. Por lo demás, el segmento sigue igual al manga, así que no hay mucho que resaltar. Solo esta escena de la broma que Miko pensó, en la que Shirogane le dio una cachetada, teniendo de fondo una animación que imita una escena del anime de Gundam, específicamente Z Gundam. Previamente se le hizo referencia en el momento en el que Kaguya está por besar a Miyuki y Karen los ve. Finalizando todo esto, tenemos la parte de la broma que ahora Kaguya les hizo al consejo, incluyendo a Miyuki, mencionando que empezaban a salir las vacaciones de Navidad. Este primer segmento es lo más trivial en todo el especial, son momentos como los que hemos visto previamente en la serie. La diferencia es que ahora los protagonistas ya han empezado su relación, demostrando cómo serán las cosas a partir de esto. Al menos es así en el manga. Aquí funciona más como una especie de regreso al anime, manteniendo la idea principal del especial, siendo esos los recuerdos que pese a que algunos sean simples como este mismo, realmente son valiosos. Relacionado a esto, tanto el opening como el ending tienen ese mismo enfoque. En el primero, las visuales son momentos previos del anime debido a que se habla sobre ese sentimiento de querer volver en una relación que los dos saben que sigue funcionando, pero por ciertas circunstancias tuvo que separarse o no pudo dar su verdadero inicio. En cuanto al segundo, este también habla de los recuerdos, pero como una reflexión por todo el camino que se recorrió para llegar a ese punto de la relación. Por eso las escenas que vemos son del especial proyectándose desde el álbum de memorias y el teléfono de Kaguya.
También funcionan como un regreso al anime, mencionando aquello de volver a jugar, mientras que con el ending, este sería más como un final y una despedida hacia la misma serie. Por si les interesa qué dice toda la letra, tanto del opening como del ending de este especial, tengo subidos en mi otro canal una traducción barra interpretación de cada uno, además de casi todas las canciones de Kaguya-sama. Ahora vemos de nuevo a la Kaguya adulta observando la luna, para después sujetar su antiguo teléfono, lo que nos lleva con el siguiente segmento, la primera llamada después de haberse vuelto pareja. Como era de esperarse, los contratiempos en las vidas de Kaguya y Miyuki no los dejan salir para pasar el tiempo solas, pero aún así pueden seguir enviándose mensajes por teléfono, que es lo único que se puede decir que han hecho como pareja. Al hablar un poco sobre la agenda que ella le dio a Miyuki, le dice si puede llamarlo por teléfono. El presidente obviamente se emociona por esto, previamente ya había hablado con ella de esta manera, pero ahora ellos son pareja. Esto hace que se pongan más nervioso, pero también feliz, aunque el problema es que no tiene ni un solo espacio dentro de su casa donde se pueda sentir que haya privacidad, decidiendo tomar la llamada fuera de su casa. En el manga, una de las razones por la que lo hace afuera no es solo la privacidad, también fue porque no quiere gastar su saldo, quedándose afuera para seguir teniendo señal de internet. Su plática, al igual que el anterior recuerdo, es trivial. No hablan de algo en concreto a pesar de que el punto era para hablar sobre el viaje escolar, pero la emoción de estar con el otro hacía que no se detuviese. Aunque al igual que siempre, la familia de Kaguya hace que el momento sea interrumpido. Normalmente ella siempre terminaba reaccionando de forma negativa ante estas situaciones. No se le permitía hacer lo que comúnmente los demás sí podían. Pero ahora, ella hace caso omiso y continúa la llamada escondiéndose abajo de su sábana, alterando un poco al presidente por eso último. Era tarde, podían acabar la llamada, en especial al Kaguya enterarse que el presidente estaba fuera de su casa preocupándose por él, pero la emoción de Yuki hizo que la llamada continuase, así que optó por hacer lo mismo que Kaguya, esconderse bajo la sábana. En ese momento, los dos estaban en una situación parecida. Siguen hablando sobre cualquier cosa, incluso si ya ni siquiera es como tal algo relevante, como mencionar cómo se ríe el otro. Esa fuerte emoción de la felicidad sigue en ellos, demostrándolo en el brillo que sus ojos emanaban. Solo escuchamos un ruido, siendo el de algo resplandeciendo, pese a que la oscuridad es lo que estaba presente. Sus teléfonos iluminan parte de sus caras, pero la luna sobre todo ilumina su entorno. Ellos siguen hablando, mientras ese resplandor se va acabando. Miyuki se percata que Kaguya se quedó dormida, así que opta por terminar la llamada, deseándole las buenas noches y llamándola por su nombre. Durante todo lo que compone esta secuencia se agregaron ciertos detalles por parte de la dirección. Se nos enfatiza aún más ese sentimiento de emoción y distancia que sienten Kaguya y el presidente al no poder reunirse con frecuencia. Esto se hizo con aquella escena de los dos viendo la luna a través de algo, y también en ciertos planos, cosa que en el manga ocurre. Pero la forma en la que el anime nos lo presenta es una que tiende más a lo emocional por parte de la relación de los dos. La música junto al color de la iluminación es lo que embellece más toda la secuencia, haciendo que realmente se sienta como si viéramos un recuerdo muy especial, aunque sea fugaz. Lo de resaltar en este segmento es el agregado que Miyuki imite la risa de Kaguya, un momento algo tonto, pero nos dice mucho sobre el cambio que han tenido los dos a partir del inicio de su relación, mostrándose un poco más abiertos para expresar ciertas cosas, incluso si es por algo tan simple como una risa. Después de esto sucede el momento en el que el presidente se percata que Kei y su papá lo estuvieron escuchando, dándonos una referencia a Uzumaki y una del capítulo 162. Al papá Shirogane menciona que ya sabía la razón que Kaguya tenía con su hijo. En ese capítulo se nos muestra que él se los había encontrado mientras estaban en su cita en el centro comercial después de haberle dado el consejo de amor a Tsubame. El especial aprovecha que el final de este segmento es la familia Shirogane comenta para conectar de forma natural al siguiente capítulo que fue adaptado, el 191. Con este también se nos da otra conexión que será importante para la parte del ABC de hombres y mujeres, el cual es el que el papá de Miyuki se convertirá en youtuber. Aunque entre estos dos tenemos otro vistazo de Kaguya adulta mencionando los recuerdos que le trae a aquella casa, parte que hace referencia a los capítulos del 207 y 208, cuando Kaguya se queda a dormir en la casa Shirogane. Ahora sí, con el segmento vemos la parte en la que el papá de Miyuki confiesa que será un VTuber. Miyuki y Kei se molestan por eso, pero ven que realmente se preparó muy bien para convertirse en VTuber. Aunque al ver la negativa por parte de sus hijos, el padre Shirogane decide mejor en convertirse en YouTuber, lo que tranquiliza un poco a los otros dos, ya que sienten que ya no sería tan vergonzoso. Meses después de esa plática, Miyuki llega a su casa. Ve a su padre estando en directo, mencionando si está imitando a Hikagi, el cual es un youtuber japonés muy famoso que también aparece siendo parodiado en el momento en el que se explica qué es un streamer. Este youtuber es considerado un hermano mayor en la plataforma debido a ser un pionero en esta, por ende siendo considerado alguien sabio en este ámbito. Es decir, es un youtuber ejemplar en Japón. Por eso Miyuki menciona eso último. Al ver que su padre realmente se está tomando en serio lo de ser un youtuber, revisa su canal, esperando que tenga muy poco éxito, sorprendiéndose al ver que realmente sí está teniendo un gran éxito.
Kaylee menciona que últimamente su popularidad no ha hecho más que incrementar, lo que ha llevado a que llegue a monetizar. Esto gracias a los conocimientos que ha obtenido al estar en demasiados trabajos y el tiempo libre que tiene. Teniendo esto en mente, los dos deciden apoyarlo con este proyecto, volviendo a llamarlo después de tanto tiempo, papá. Conforme pasaba el tiempo, Kay se enteró de algo. Siempre que ella aparecía en el fondo de sus directos llegaban donaciones en masa. Esto le generó un conflicto tanto a ella como a Miyuki, pero al ver que realmente están consiguiendo mucho dinero, es que no pueden dejar pasar esa oportunidad. Mientras tanto, el papá Shirogane recibe una pregunta sobre una chica que pide un consejo respecto a la relación que tiene con un chico de primer año. Esta pregunta proviene de Tsubame, la cual estaba pensando mucho al respecto sobre qué significa gustarle a alguien, ya que en ese punto Ishigami ya se le había confesado en su fiesta de Navidad y también en el festival cultural, aunque esta última fue sin esa intención. Por la parte en la que este capítulo se ubica, ella ya había aceptado el salir a una cita con Ishigami, lo que la llevó a pensar más sobre sus sentimientos hacia él. Tsubame trató de buscar un consejo de sus amigas, pero pues no le ayudaron a aclarar nada, así que decidió buscar al adivino que le dio el consejo sobre las declaraciones, topándose con el canal de YouTube del papá de Shirogane. La razón por la que no se adaptó a esto es obvia, ya que si de por sí sucesos de este especial ocurren sin un contexto previo, esta parte quedaría aún peor, porque se sale del tema principal. Además de que lo último que vimos de ellos dos fue la escena de la anterior pregunta que Tsubame le hizo al papá de Shirogane. Terminando este segmento tenemos el extra de este capítulo, adaptando con una calidad de animación realmente increíble y que creo que todos sabemos que era innecesaria, la parte en la que Kei recibe un montón de donaciones por parte del público de su papá. Después de esto, volvemos con la Kaguya adulta, hablando sobre que al volverse streamer, el padre Shirogane pudo hacer que se mudara a un departamento mejor que la casa en la que vivían, recordando lo que sucedió el día que fue ahí por primera vez. Ahora sí sigue lo que podría decirse que es lo más importante que se adaptó en el especial, el arco del ABC de hombres y mujeres. Aquí es donde se dio el salto abismal de capítulos, pasando del tomo 19 hasta el tomo 22. Y además tiene varios sucesos importantes que suceden antes de este, entre ellos algunos capítulos sueltos y el arco del viaje escolar. Si bien a simple vista se llega a entender por qué Kaguya y Miyoki actúan de esta forma en el arco, al no tener presentes aquellos sucesos se le quita mucho el peso de lo que ocurre aquí. Con esto quiero explicarme bien con dos escenas que siento que merecen ser resaltadas, ya que sean muy importantes para entender la razón del por qué el especial se saltó tantos capítulos. Me voy a extender en esta parte, así que estaré poniendo los tiempos por si quieres ir directo al segmento. En los capítulos 167 al 169 se nos dan los primeros indicios sobre los temas principales del arco del ABC de hombres y mujeres. Estos empiezan mostrándonos la preocupación de Kaguya sobre qué pasaría si su familia se enterase de lo que hay entre ella y el presidente, aunque aún así está ansiosa por decirle a alguien que es su novio. Kashiwagi se percata de eso y termina haciendo que Kaguya se lo confiese, aunque ella previamente, apenas regresando a las vacaciones de Navidad, ya se había enterado de eso. Al platicar sobre lo que han hecho como pareja y algunas cosas que sucedieron entre ellos antes de eso, Kashigagi piensa que ellos dos terminarán haciéndolo en poco tiempo, debido a que según ella, Kaguya ha estado haciendo todo en un ritmo muy extraño, por lo que al día siguiente le termina dando un DVD informativo sobre el tema. Kaguya termina topándose con Maki, donde de paso se nos enseñan más sobre el conflicto de la familia Shinomiya y la Shiyo. Después de ver el video, Kaguya empieza a pensar sobre qué pasaría si Miyuki le propusiera hacerlo, lo que termina haciendo que le dé miedo si ella llegase a rechazar esa propuesta. En ese punto no había pensado realmente en esas cosas, pero tiene en cuenta que al estar en una relación algún día tendrá que suceder algo de ese estilo. Eso hace que Maki hable con el presidente Ishigami sobre la consumación, dicho así por ella misma, lo que hace que ahora Miyuki se preocupe porque esto puede llevar a un problema a su relación con Kaguya. Estos primeros capítulos serían lo que comienza a generar el planteamiento del tema del arco del ABC de hombres y mujeres, pero esto se deja a un lado por un tiempo debido al viaje escolar. No me extenderé sobre lo sucedido en este, así que mencionaré solo lo importante. La separación de Yasaka con la familia Shinomiya se da en este arco, provocando que los problemas internos en la familia escalen aún más. Esto conecta con lo que mencioné anteriormente, la visita de Kaguya a la casa Shirogane, donde debido a lo sucedido en el arco, el hermano mayor Oko Shinomiya obliga a Kaguya a retirar su solicitud de ingreso a Stanford, porque necesita que ella se case con alguien que beneficie a la familia Shinomiya, lo que hace que sea consciente que su relación con Miyuki tenga los días contados. El problema para Kaguya incrementa aún más, sabiendo que su familia fue la que arruinó la compañía del padre Shirogane. Eso hace que tenga aún más presente esos conflictos en su mente. Además está el hecho de que Kaguya se ha esforzado por demostrar las cosas tal cual son. Eso mismo lo deja en claro al mencionarle eso a Shirogane sobre su familia porque no debió de haberlo hecho.
El presidente, al tener todo esto en cuenta, decide pelear por ella, incluso si significa que sacrificaría todo lo que ha conseguido. Pese a que el tema principal del arco del ABC de Hombres y Mujeres sea respecto a lo sexual, para entender el peso de este momento de la obra hay que entender la situación en la que se encontraba. Es a partir de cada una de estas cosas que se vuelve a tocar lo previamente establecido, debido al poco tiempo que puede que les quede a su relación en este punto, y el problema que está a punto de estallar por parte de las familias Shiyo y Shinomiya. Con esto aclarado, vayamos con los capítulos del 215 al 217, que para dejarlos cortos se componen que Ishigami le pregunta al presidente sobre sus preferencias respecto al pecho femenino, lo que hace que este termine hablando con su brazo sobre el tema y que realmente tiene ganas de hacerlo. Kaguya escucha todo esto a escondidas haciendo una reunión con sus amigas para hablar sobre el tema, debido al miedo que le genera y sobre todo el haberse enterado que Miyuki la ve de esa forma. Tanto Yasaka como Kashiwagi le explican que esto es algo común, pero esto le genera un conflicto por lo que opina sobre lo indecente. Ella sigue pensando sobre el tema al día siguiente, tratando de dejar de tenerle miedo, aunque debido a ciertos malentendidos que tiene con Miyuki, termina por sentirse más avergonzada por estas cosas. Lo que nos lleva al capítulo 218, el que da inicio al arco dentro del especial. Desde que empieza ya hay un cambio. Cuando los demás integrantes del consejo dejan a solas a Kaguya y Miyuki, en el anime se nos da a entender que el nerviosismo de Kaguya ante esta situación es por estar sobrepensando respecto al pedirle al presidente ir juntos a camino a casa. Pero también se nos deja ver un poco que no era totalmente eso mismo, aunque la verdad está presentado de forma muy sutil, siendo algo que solo entendería si realmente sabe lo que sucedió. Es obvio que se tomó la decisión de hacer esto por la falta de tiempo que había para adaptar este contenido, posiblemente porque también va ligado a los dos como personajes individuales, pero esto es vital para entender mejor la escena de los dos caminando. He aquí donde viene el punto de todo lo que dije anteriormente, y es que pese a que parece que el especial ignoró esto, en realidad la escena de la caminata es la que nos deja ver que no. Y no lo digo solo por la mención de que Ayasaka ya no trabaja para los Shinomiya y la nueva asistente que el hermano de Kaguya le asignó. Lo digo porque la dirección de la escena es la que nos deja ver esto. En el manga, Kaguya le quiere hablar a Miyuki sobre el tema de la sexualidad, aunque lo aborda en un sentido más científico. Esto para calmarse a sí misma y ver la perspectiva del presidente, aunque la plática termina yendo hacia quién es el tipo de persona que quieren llegar a ser. Aquí es donde vemos una respuesta de los protagonistas a los conflictos que les han ocurrido últimamente. Por parte de Miyuki, él quiere algo que se asemeje a traer la paz al mundo, cosa que se nos fue dejando en claro al querer ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Por ejemplo, con el arco del viaje escolar, y actualmente con querer pelear contra la familia Shinomiya. Por el lado de Kaguya, quiere ser alguien a la que no se le pueda desafiar, alguien que tenga el control total, cosa que hace que piense que solo el deseo de uno de los dos se llevará a cabo. Ante esto, la respuesta de Miyuki lo refuta, dando paso al momento de su caminata con Kaguya al decirle, un mundo así también puede ser uno que alcance la paz, enfocando un panel con los dos tomados de la mano. Este momento es importante para más adelante en el manga, específicamente el arco final, cuando Kaguya se da cuenta del tipo de persona en la que se ha convertido, pero eso es tema para otro vídeo. Volviendo con la escena del anime, la diferencia es muy clara, pero el punto a tocar es el mismo. Tenemos al presidente buscando una forma de hacer que Kaguya olvide por al menos unos instantes aquellos problemas que tiene. El primer plano que se nos da son los de unos edificios. Algunos de ellos son departamentos, avisándonos hacia dónde lleva esto, pero el edificio más alto destaca de cierto modo. Como mencioné con el primer segmento, la familia Shinomiya está presente como un obstáculo en este especial, aunque no es uno visible, lo que hace que ese edificio se vea como una representación. Anteriormente ya se nos han mostrado de esta manera cuando se nos hablaba de ellos, debido a que son como una empresa. Además, que en el manga, con el conflicto que tienen con los Shiyo, vimos más de ellos de esta forma. Mientras esto sucede, escuchamos un piano repitiendo la misma tonada, al igual que aquel track de la película titulado Shirogane-san, el cual fue usado principalmente con Ice Kaguya, siendo ella su versión más relacionable con los ideales de los Shinomiya, reforzando aún más su presencia. En eso se nos enfocan las manos de los dos sujetando a la otra. Ahí escuchamos el primer diálogo por parte de Shirogane, preguntándole sobre su situación ahora que Ayasaka no se encuentra a su lado como asistente, expresando el primer índice de preocupación hacia lo que le ha pasado a ella últimamente. Entra otra tonada la música. Al mismo tiempo, cambiamos de plano, pudiendo ver a los dos en el camino y sin ningún movimiento por parte de la cámara. Kaguya menciona que su hermano le ha transferido una nueva asistente, lo que no la ha dejado estar tranquila. Su mirada se levanta, mirándose al frente del camino, quedándose enfocada en ella. Se nos muestra la cara de Miyuki, pero no la de Kaguya, apreciando la clara preocupación y duda que esto le genera al oír esa respuesta por parte de ella.
Ahí el sonido del piano sigue presente, pero la otra tonada comienza a escalar, mostrándonos ahora el camino que los dos han estado recorriendo, mientras volvemos a escuchar a Kaguya deseando que este no llegase a terminar. El presidente ahora entiende la razón de que su mirada se perdiese, lo que nos lleva otra vez al plano de sus manos, momento en el que Shirogane comienza a pensar en alguna respuesta a ello, cambiando rápidamente a su perspectiva enfocado solo en Kaguya, con lo anteriormente mencionado presente. He aquí donde entra otro sonido en la música, el cual ahora es aún más fuerte, a la par que lo vemos considerando la solución a la que llegó. Esto podría ayudar a Kaguya a olvidar ese conflicto, aunque fuese por unos momentos. Vemos un solo edificio alto en el fondo. Él simplemente prefiere voltear hacia un lado, viendo que pese a ello, aún así hay otro más. Él no puede solucionar aquel problema, pero sí puede ayudarlo a afrontarlo de alguna manera. Danos este último plano donde nuevamente vemos a los dos, la cámara no se mueve y el segundo y tercer sonido que habían entrado terminan en el momento que Miyuki invita a Kaguya a cenar, provocando que el sonido repetitivo del piano acabe. Si vemos bien, esta escena toma en cuenta todo lo que expliqué anteriormente que sucedió en el manga, pese a que nada de esto lo vimos en el anime, ni siquiera un indicio claro de ello. A lo que quiero llegar es que este especial no está totalmente dirigido hacia el espectador, que solo vio el anime, porque esta escena complementa mucho aquel contenido que vimos en el manga. Ejemplo claro de ello también es eso que mencioné sobre los planos donde la cámara no se mueve, ya que siempre es cuando lo están los dos presentes en este. Eso incluye cuando están enfocadas sus manos, enfatizándonos el apoyo que los dos se quieren dar. La única vez que hay un movimiento por parte de la cámara en uno de estos planos es cuando Miyuki invita a Kaguya a su departamento, ya que ella se mueve a su alrededor y suelta su mano, pero vuelve a quedar estático al Kaguya aceptar la propuesta. Y sí, yo sé que esto también hace que pueda que funcione dentro del anime, pero está demasiado clara esa intención que de seguro si leíste el manga habrás notado algo de esto. Es algo que se puede ver desde las anteriores temporadas del anime y la película, donde la dirección de algunas escenas funcionan de esta misma manera. Además, con el comentario de Aka sobre el anuncio en una película, esto se terminó por confirmar. Pero de eso ahorita hablamos. Volviendo a donde nos quedamos, está el momento en el que el presidente le presenta su nuevo departamento y de paso su habitación a Kaguya. Se recortó el consejo que su papá le dio respecto a no tener una cama con una escalera, ya que sería difícil subirlas y se arrepentiría en el proceso. Cosa que no comprende hasta que Kaguya le da a entender a qué se refería exactamente. Los dos se sientan en la cama, sin saber qué hacer al respecto. Kei le acaba de notificar a Miyuki que se quedara a dormir en la casa Fujiwara, por lo que él cree que quizás lo podrían dejar para después, pero Kaguya le pregunta si realmente debería de irse. Estarán a solas toda la noche. ¿Saben qué significa eso? El presidente sigue dudando, pero aún así, la termina invitando a quedarse a dormir. Lo siguiente que ocurre es igual que en el manga, por lo que solo resaltaré ciertas curiosidades. Por ejemplo, esta parte donde Kaguya y Miyuki ven una película, que según encontré es de Ana de las Tejas Verdes, del cual Kaguya previamente mencionó que es su anime favorito. Esto refiriéndose a la adaptación que se le hizo ya que este es un libro, aunque la verdad desconozco sobre el tema por lo que no estoy muy seguro de esto. Posterior en la parte que el presidente espera que Kaguya salga de bañarse se eliminó cuando vuelve a empezar a dudar respecto a lo que está por suceder, recordando la plática que tuvo con su base sobre el tema, diciéndose preparar por si acaso. Siguiendo con esa misma escena, también se recortó otro momento del presidente dudando sobre algo, en esta ocasión es sobre los preservativos, que al ver que previamente se han usado unos, las chicas pueden malinterpretar que les han sido infieles. Nuevamente digo que esto quita un poco más de trasfondo a las escenas y el poder entender mejor las acciones de los personajes, por ello puede sentirse que actúan un tanto extraño, en especial si solo has visto el anime. Posterior a esto, vemos ahora a Kaguya esperando a Miyuki en su habitación, la cual sucede igual que en el manga, solo cambiando un poco las escenas para adecuarlas al dinamismo del anime. Pero quiero resaltar una curiosidad que en sí ocurre tanto en el manga como en el anime, y es que bueno, algunos han de saber que en el momento en el que Kaguya menciona que Ayasaka le dio un amuleto de buena suerte, es una referencia a un doujin más 18 de Kaguya-sama. La cosa es que en este mismo se llega a mencionar el nombre que lleva el especial, la escalera hacia la adultez. Esto después de que suceda lo que ya saben que sucede en este tipo de fanfics. No me pregunten cómo es que me enteré de eso último, ya que la verdad dura aquí es, acá le llegó la idea de este tema al ver ese doujin. Digo esto porque de por sí ya se le hizo referencia, así que obviamente sí lo habrá de haber leído. Este fue publicado por allá de finales del 2020, siendo que en el manga este capítulo salió unos meses después. Viendo que acá ya tenía pensada la idea de hacer una historia de los protagonistas adultos desde hace 4 años, me da a pensar que al checar bien las fechas es probable que haya sucedido de esta manera. No creo que se nos responda esta duda, pero queda como una curiosidad muy rara.
Siguiendo con el segmento, los dos ahora al estar en el cuarto y no tener como tal algo que hacer, se ponen aún más nerviosos, nos muestran la hora, cosa que en el manga ocurre cuando está por terminar la plática. Por su parte el anime decidió hacer este cambio para poder mezclarlo con el presente tomando la iniciativa de entablar una conversación con Kaguya y actuar con normalidad. Además también funciona como en el segmento de la llamada, donde pueden irse a dormir ya que es tarde, pero deciden no hacerlo. Esto nos lleva a volver a ver la luna, mientras oímos la misma pista que suena en el momento en el que ellos dos inician su noviazgo en la película. Al igual que en aquella escena, están dejando que las cosas vayan de forma natural. La diferencia es que aquí eso no llevó a lo que los dos esperaban que pasara. En eso escuchamos ahora otra pista, siendo Honne, misma que significa verdaderos sentimientos y transmite una tristeza por no poder expresarlos. Pese a la preocupación de que sucediera aquello en lo que tanto pensaban, en realidad los dos querían que realmente sucediera algo, o al menos el otro mostrase un índice de movimiento. Por parte de Shirogane lo escuchamos desde sus pensamientos, donde expresa que según todo lo que hicieron en el día realmente hizo que valiera la pena, aunque en realidad se sentía algo triste porque no sucediera nada. Mientras que Kaguya, si bien es más silenciosa, al escuchar a Miyuki decir que es mejor que se duerman de una vez, es que pese a que mostró que tenía sueño, vemos que una de las burbujas que siempre van al estar en este estado se revienta. Es decir, ella ya no iba a poder dormir por aquel sentimiento que le estaba generando el estar esperando a que algo de ese estilo sucediese. Cosa que hace que Kaguya no se duerma y entrando nuevamente al cuarto, preguntándole al presidente si puede acostarse junto a él, teniendo ahora solo el sonido de la sábana y sus voces. Los dos poco a poco van tomando la iniciativa hasta que quedan de frente, dándose un beso que no solo queda en lo tierno, como los que previamente se habían dado. Kaguya queda un poco sorprendida ante esa intensidad, pero se altera cuando Miyuki vuelve a besarla, pero ahora de forma más brusca. Ella vuelve a quemarse un poco al ver que este se mueve, incluso cuando se ve que se encuentra encima de ella. Simplemente deja que él siga y toma su mano, pero en el momento que Miyuki avanza aún más, el miedo ya no la deja seguir. Él se disculpa por ello y Kaguya trata de arreglar la situación. Sabe que él realmente quiere hacer esto, cosa que el presidente confirma, pero le dice que está bien si lo dejan para después. En esta escena se nos presenta aquel temor que tenía Kaguya, el cual no era tanto por el acto de hacerlo con Miyuki, sino por el miedo de ver esa parte de él que no conoce, una parte ligada a lo indecente, cosa que siempre hemos visto que a Kaguya le ha molestado en toda la obra. Para este punto de la historia, ella ya estaba más informada con este tema, desarrollándose a lo largo de lo que compone toda la parte del ABC de hombres y mujeres. El miedo de Kaguya se deja más en claro en el momento que anda en su fiesta de té con sus amigas, expresando más que se siente extraña por tener que haber escuchado que Miyuki la veía de esa forma. Su conflicto escaló entre más pensaba sobre el tema y en lo que mencionaron los demás, pero el presidente también piensa sobre aquel consejo que su base le dio en la práctica que tuvieron, y lo toma en cuenta aquí, respetándola pero sin llegar a tanto, porque eso haría que pareciera que no lo tomaba en serio. Si bien todo esto no se nos enseñó en el anime, la dirección, al igual que en la escena de la caminata, nos deja ver que esos elementos están presentes. El que hay un silencio total en la escena por parte de Kaguya se puede sentir esa sensación que le llega a incomodar de cierta manera. Nos dejan esas tomas donde vemos a Kaguya en planos más cerrados, cosas que también están presentes en el manga. Ya con la escena de la plática vemos aún más de esto, teniendo de música el track So Natsu, que significa ese tipo de verano. Puede parecer que suele usarse principalmente como música triste a lo largo de todo el anime, pero también se usa para expresar ese mismo sentimiento de tristeza, pero en el sentido de anhelar algo. Esto aplica aquí con la ida de Miyuki a Stanford, y Kaguya queriendo que las cosas de ellos avancen para disfrutarlas al máximo. También está presente otra vez el brillo en los ojos de los dos, al igual que en el segmento de la llamada, mostrándonos ese deseo de querer estar juntos aplicado ahora en este contexto, aunque es un poco más leve, posiblemente por el nerviosismo de los dos al saber qué es lo que podría pasar. Esa plática es lo que termina a hacer que vea que eso que le generó un miedo en el presidente es una parte de él. Es por ello que ella también termina dejándose llevar, dándole un beso, aunque cuando Miyuki se lo regresa, esta vuelve a alterarse un poco, pero se calma al instante al ya tener en cuenta todo lo anterior, y pues terminan haciéndolo. Nuevamente en esta parte se nos vuelve a recalcar la luna, la cual en el siguiente segmento veremos cuál es su verdadero propósito en el especial. Aunque mencionando otra cosa que se recortó en esta parte que adapta el capítulo 220, fue en la escena en la que Miyuki le menciona a Kaguya que si un hombre no sabe realmente cómo es tener relaciones, es poco probable que llegue a querer hacerlo con otra mujer. En el manga este diálogo es uno que Shigami le dice a Maki cuando ella les habla sobre la consumación y él le dice el por qué los vírgenes no pueden ser adictos al sexo sin haberlo experimentado, dando el ejemplo de una persona adicta al alcohol, cosa que en el manga Miyuki sí llega a mencionar. Esto según Miyuki lo menciona para que tanto Kaguya como él se calmen respecto a este tema, pero ya vimos lo que terminó pasando.
Ya terminando el arco de la ABC de hombres y mujeres, llegamos con el capítulo 221. Al inicio de este no hay muchos cambios, solo tenemos el agregado de la escena de Kaguya feliz regresando a casa. Esto por lo sucedido la noche anterior, cosa que refuerza la parte de más adelante, ya que los dos realmente se han mostrado por completo tal cual son, lo que hace que ya no sienta una necesidad de ocultarse cualquier cosa entre sí. Como curiosidad, el lugar en el que camina es el mismo que vimos en aquel capítulo en el que Kaguya va a pie a Tsuchiya. Específicamente es este lugar donde va con Mikti, la niña que ayudó ese día. Este al mismo tiempo está cerca del lugar donde vimos la caminata de Kaguya y Miyuki al inicio del segmento de la ABC de hombres y mujeres. Posterior a esto tenemos la reflexión que Miyuki tiene con lo sucedido la noche anterior, pero simplemente no puede concentrarse debido a todo lo que sucedió, aún más al percatarse que el olor de ella sigue ahí. Por otro lado, Kaguya se lo cuenta a Yasaka, teniendo al igual que presente una reflexión, aunque ella sí se pudo concentrar debido a que se tocó la mejilla con su mano. Es aquí donde ahora sí se nos aclara la intención de la luna en el especial, siendo la misma que la escena del centro comercial de Kaguya y Miyuki. En aquel momento, al Kaguya confesarse, se nos enseñó una escena muy hermosa en la que la vimos hundirse en el mar por ello. Miyuki va vagando cerca de la superficie, pensando en la respuesta que darle a Kaguya. No lo hace porque dude de sus sentimientos hacia ella, sino por el temor que le genera el tener que admitir aquello. Pero, al ver las burbujas de aire que venían desde el fondo del mar, sabe que Kaguya también pasó por eso mismo. Pero aún así, le dijo esas palabras, así que decide hundirse junto a ella, correspondiendo a sus sentimientos y teniendo como recompensa por arriesgarse un beso de Kaguya, terminando la escena con una toma de la luna, pero el detalle aquí importante son las palabras iniciar el nuevo juego. La escena del especial sirve como un complemento de ese momento en la película. Volvemos a ver la luna, pero ahora desde la profundidad del mar. En ello escuchamos el track de Oritachi Monogatari. Este fue usado por primera vez en aquella escena en la que el consejo ve la luna, específicamente en la parte que Miyuki habla sobre el cuento de la princesa Kaguya. Esta nueva escena funciona como una forma completa de aquello que vimos a lo largo del anime, con toda aquella toma en la que la luna se nos enfatizó, no solo porque en todas partes aparece como un elemento principal, sino por el significado que ésta tiene. En la primera escena, que es la del consejo viendo la luna, estábamos todavía centrados en las batallas intelectuales de los protagonistas. Miyuki era aquel que extendía su mano para alcanzarla. Desde hace mucho, él sabía que sentía algo más por Kaguya. Ella en este punto era la que poco a poco se estaba dando cuenta que sentía algo más por él, pero trataba de negarlo, cosa que vimos al ver cómo la luna se fracturaba. Para la tercera temporada fue que se nos empezó a mostrar de forma más frecuente, con una Kaguya que aceptó su amor por Miyuki y ahora ella empezaba a mirar hacia la luna, sin extender su mano, ya que seguía queriendo que el presidente fuese el que se confesase. Él todavía tenía miedo de mostrarse tal cual es, por eso decidió transmitirle algo con los globos de corazón en el festival cultural, pero al final eso mismo le daba a entender que la amaba. Esa secuencia en la que la cámara se mueve desde el suelo hacia la luna lo dice todo. El problema principal fue que esos sentimientos que esparció por el cielo seguían siendo parte de una fachada que no mostraba lo que realmente era él. Eso fue lo que lo llevó al siguiente punto, y donde se nos esclareció que era exactamente la luna. No es solo un elemento que representa aquello que Miyuki quiere alcanzar mediante esfuerzo, sino el amor verdadero mismo, el cual incluye el amor a uno mismo y mostrarse tal cual es. En la película esto se recalca mucho al verla ahora con el presidente, rodeado de árboles sin hojas, siendo que comúnmente podemos verlos como más vulnerables o feos, pese a que en esa misma etapa es una donde también se pueden desarrollar. Kaguya ahora está a la par de la luna, al enseñar una parte que ni siquiera ella misma ama de sí misma. Eso es lo que hace que quiera que Miyuki se muestre tal cual es y demostrarle que aún así lo amará. La última escena previa a la del especial ya la mencioné. Esta fue la que hizo que ahora tanto Kaguya y el presente estén alineados con la luna, pero su relación es otra prueba de que pueden llegar a ella. Aquí es donde todos aquellos momentos del especial conectan con ese mismo elemento. Han ido avanzando poco a poco hasta el punto donde terminan por mostrarse por completo tal cual son. Esto en el momento en el que lo hace, siendo el momento culmine, al menos en su relación, la escena en la que vemos todo desde el fondo del mar. El que no veamos la luna completa en todo el especial también es algo que refuerza esto mismo. No es solo por el collar en forma de luna, sino porque vemos cómo ellos van uniendo una parte entre sí al estar juntos o anhelar estarlo. Esto es visto desde la perspectiva de cada uno de los dos. En la escena del centro comercial vemos la luna casi llena porque al iniciar su relación lo hacen sin importar sus inseguridades y dejándose llevar por el momento, admitiendo frente al otro lo que sienten y realmente quieren. Además es porque también los dos están juntos, por eso están alineados con una luna casi llena.
También hay otro significado de esa fase de la luna que vemos en el especial, el cual es uno de nostalgia por recuerdos pasados. Si bien en el manga no es como que se tome de esta forma, aquí en este explicaría el por qué incluso al ver a la Kaguya adulta, la luna también está en esa etapa, aunque también puede ser porque espera que Miyuki llegue a casa junto a ella. Con lo sucedido en el especial, están dando un gran paso para llegar a aquello llamado el amor verdadero. Hay más cosas que se pueden decir sobre la luna en Kaguya-sama, más específicamente en relación al cuento del cortado de bambú, pero realmente todo esto es lo que se debe considerar para entender mejor su función en el especial. Por otro lado, las palabras de Ayasaka refuerzan otra cosa importante, que Kaguya se ha ido convirtiendo en eso que anhela ser, sin haber tratado de fingir quién no es. Esta última, pese a estar más propensa a salir dañada, expresa que no le importa lo que pase a partir de ahora, simplemente disfrutará de su relación con el presidente. La escena termina por mostrarnos otro tema, la relación de Kaguya con Ayasaka. Sí, se saltaron todo lo que tenía que ver con ello, pero aún así se nos enfoca la amistad que ahora tienen, con ellas dos dejándose caer en la cama, agregando cómo Ayasaka la molesta a propósito con respecto a que Kaguya lo hizo con el presidente. Y con esto se termina por fin aquel recuerdo, siendo el más largo del especial, aunque aún así se omitió mucho contenido. Con eso regresamos con Kaguya adulta, recordando que después de eso el tiempo voló y se acercó la ida del presidente a Stanford, recordando y avergonzándose por lo que hizo ese día. Obviamente se omitió todo aquello referente al arco del rescate de Kaguya, porque era imposible mostrar aquello sin que se vea extraño o muy por encima, quedando ahora sí el último segmento, que adapta solo la última parte del 266 y el capítulo 167. A simple vista no se ven muchos cambios por esta parte, pero hubo tanto recortes como añadidos. La noche antes de que el presidente partiese a California, Kaguya se encontraba pensando en qué pasaría en el momento que se despidiese de él, imaginándose un escenario muy fantasioso donde él le diría que se casarían cuando regrese a Japón. Se quedó hasta tarde pensando tanto en ese tipo de cosas que terminó durmiéndose hasta tarde, siendo que para la hora en la que despertó todos ya estaban reunidos para despedirse de Miyuki. Ellos simplemente se quedaron sorprendidos ante eso, y Miyuki se va algo triste, pero ya casi es hora de que parte. Uno a uno se empieza a despedir de él, a su propia manera, pero expresando lo mucho que significó para ellos en este tiempo que estuvieron juntos como compañeros y amigos, prometiéndole que así como él los ayudó, ellos también lo harían por él sin importar dónde esté. Mientras eso sucede, Kaguya sigue yendo desesperada hacia el aeropuerto, pero el presidente ya se había ido. Ella no podía creer que se había perdido un momento tan importante, así que como siempre termina haciendo algo que solo alguien como ella puede hacer, pagar por un vuelo privado hasta llegar con el presidente solo para despedirse, llorando en todo el proceso. Pero también descubriendo una forma de seguir estando junto al presidente al hacer esto mismo. Esto podría ser cada fin de semana. Además, que aprovechó la televisión que había en el consejo para poder seguir comunicándose entre sí en la escuela. Después de todo, si siempre continúas pensando, en algún punto terminas encontrando la solución a cualquier problema, y el amor es una batalla de ingenio. Este segmento es el más corto de todo el especial, y aún peor, sucede después del arco final. Si de por sí con la parte del ABC de hombres y mujeres ya se sentía una falta de contexto, este prácticamente tiene fuera las cosas más importantes del manga. El ejemplo más claro es Mikado, que literalmente está ahí parado como si nada, siendo que en el anime solo había aparecido en el pequeño vistazo de la Navidad de Maki en la India, que para colmo, su diseño no es casi nada parecido al que vemos en el especial ni al del manga. Aunque, al igual que los anteriores segmentos, este tiene algo muy importante a resaltar, y es su intención y dirección. Cada uno de esos diálogos se cambiaron para ajustarse más a que el momento fuese un poco más emocional. En el manga siempre se mantuvo un tono cómico, por lo cliché de la situación. La música de esta escena es lo que nos evoca aquí el sentimiento, pero al mismo tiempo va junto a la tristeza de la despedida y desesperación de Kaguya. Por ello se cortó parte de lo que ella le dice al conductor de taxi. La despedida es un momento con emociones muy fuertes. Cada diálogo es el cierre de aquellas relaciones que fueron desarrollándose a lo largo de la obra. El anime omitió mucho de ello, ya que de lo más importante era justo después de lo que seguía de la película. Pero aquí ese enfoque que se optó por tomar fue el correcto. No había manera de hacer de una mejor forma este momento con la situación en la que la adaptación se encontraba. Dirigir este especial a los lectores del manga fue la decisión que hizo que este no se sintiese vacío. Incluso, puede que si solo habías visto el anime, aún así llegues a sentir estas emociones. Claro, no tan fuertes, pero se puede sentir. Además, fue un gran agregado poner a Kashiwagi en ese momento, y aunque no dice casi nada, complementa más de lo que parece. El otro punto más fuerte de esta escena, además de la dirección e intención, es el Kagenashi.
El Kagenashi básicamente es la ausencia de sombras o también es una sombra completa. Este se usa para hacer que los personajes sean más expresivos a través de esa misma falta de sombra, ya que muestra emociones más íntimas y vulnerables. La diferencia que tiene con la escena de Kei, que es una que también usa la animación fluida para expresar algo, es que esta está enfocada más en el detalle, mientras que el Kagenashi busca más expresión a través de esa misma simpleza, siendo como algo más íntimo y genuino. En el especial fue el caso, ya que aquí se mantuvo en cada uno de los personajes eso mismo, siempre que empezaban a hablar, pero se mantenía el entorno iluminado. Ese enfoque da para expresar más emociones por parte de los personajes y en el momento en que cada uno de ellos hable de lo importante que fueron para él, sea cuando veamos esa iluminación que recalca eso mismo, usando la propia luz para generar un fuerte contraste entre cada corte y el momento pega aún más. Y para rematar, empieza a sonar como Insert Song Heart Notes. Al lanzarse la versión digital de la película, este vino junto a nuevas visuales para el opening y ending, las cuales ya mostraban cosas que solo aparecían en el manga. En el opening ya teníamos el collar de luna y el broche de la graduación, además de algunas escenas que nos adaptaron previamente en las temporadas. Por el lado del ending, tuvimos mucho enfoque con la ida de Miyuki a Stanford, junto a Kaguya llegando con él a seguirlo. Esa parte es la que conecta con este momento del especial, empezando a sonar cuando Kaguya ve que el avión ya se fue, así que ella va a seguirlo en un avión privado. Si bien la letra no conecta de forma tan específica con el momento, que es normalmente lo que sucede con Insert Song, esto va más teniendo en cuenta con la primera película, y obviamente también para generar más emoción. Con la escena de Kaguya, su reacción muestra más de aquello que Ayasaka mencionó al final del anterior segmento. Kaguya ahora es alguien que se deja llevar aún más. Claro, anteriormente ya hacía un poco de estas cosas, pero al menos solía pensar en eso antes de actuar. Esto ya cambió para este punto. Todas las personas presentes, incluyendo a los desconocidos, vieron cómo lloraba de forma muy infantil. Esto no está tan presente en el manga, ya que en este se nos enfoca un poco más a los demás reaccionando ante eso, y a Kaguya llorando. Pero esto conecta también más con la Kaguya adulta al sentirse avergonzada con eso. Son de esos detalles pequeños que realmente aportan mucho, ya que termina de hacer que el contenido que se adaptó no se sienta tan desconectado, o al menos tenga una intención de sí, contándonos algo al fin y al cabo. Eso es un gran logro, la verdad. Lo que se tenía que adaptar estaba muy separado entre sí, teniendo sucesos muy importantes entre ellos, pero siguen evocando aquello que se buscaba en el material original. Así que, pese a todo lo malo que conllevó este especial, realmente está hecho con un gran cariño y respeto por la obra misma. No solo tuvo una buena dirección o conectó los segmentos entre sí mediante ciertos sucesos, es una forma de contar una historia que, si bien está incompleta, eso nadie lo va a poder negar, te da todo eso que el mismo manga había hecho, y es aún mejor si lo has leído. Lógicamente, esta fue planeada para vender, así son todos los proyectos de este estilo, pero el staff realmente puso demasiado empeño en adaptar el contenido, llegando al punto de complementar el manga, y creo que este especial fue el que llegó a confirmarnos que este siempre fue el enfoque del anime. Anteriormente ya veíamos cariño a esta obra por parte del staff y también el deseo de querer continuar con la adaptación, con escenas al final de cada temporada que dejaban un posible cierre al decir ciertas frases. En la primera temporada fue sobre las batallas intelectuales de amor y la declaración de querer continuar vino con lo que dice Kaguya al querer hacer que Miyuki se le confiese. En la segunda es lo mismo sobre las batallas de amor diciendo que todavía no están por llegar a su fin, dejando un poco escondida la pregunta, continuar sí o no. Con la OVA no sucedió esto porque ya estaba decidido a hacer la tercera temporada. Con esta última vimos algo que daba a entender aún más esto de terminar el anime porque literalmente el narrador dice fin. Y vemos ya a Kaguya y Miyuki siendo pareja jugando junto al consejo. Como curiosidad, esta escena es muy probable que sea previa a la que vimos en el opening de la película, ya que se menciona que van a jugar Juego de la Vida Feliz 2, cosa que vemos en las visuales del opening. En la película se hizo algo como en la segunda temporada, poniendo la frase del nuevo juego, que va en relación con el inicio del noviazgo de Kaguya y Miyuki, lo que también es una invitación a nosotros para continuar esta historia. Es muy probable que todo se hizo como una expresión por parte del staff de querer continuar con el anime, ya que como mencioné en el anterior video, los anuncios de una nueva producción de Kaguya-sama no se solían dar en poco tiempo, por lo que se dejaba esa incertidumbre de una continuación de este anime. Otra muestra de cariño por parte del staff es que el especial tuvo como enfoque el mismo del manga, que es la juventud, eso con el nombre de la escala hacia adultez, ya que varios de estos sucesos se podría decir, al menos a los protagonistas, los llevaron a ser adultos. De cualquier forma, esto no quita que es triste que el anime vaya a finalizar de esta manera, pero ahorita que hable sobre la nueva película me explicaré más sobre esta decisión. Por ahora, esta última escena que vimos prácticamente cerró con el tema principal del anime, la guerra de amor entre dos genios.
Ya después es que vemos ahora sí la escena final. La verdad no tengo mucho que decir sobre esto. Es una escena muy simple, pero muy fuerte en el aspecto emocional. Es la primera vez que realmente vemos a Kaguya y Miyuki juntos como adultos. Ni siquiera en el mismo manga se nos enseñó esto. Lo más cercano es el capítulo del sueño de Asaka, el cual se hace referencia en la escena post créditos. Por lo que se puede decir que esta última parte es puro fanservice. Lo importante en esto es que conocemos la razón del por qué Kaguya estaba buscando a los álbumes y terminó por recordar cada uno de los momentos que vimos. Al menos eso le da un propósito y no nada más lo hizo porque sí. Como lo mencioné al inicio de este análisis, la presidenta del club de juegos de mesa, Kouse Makihara, le pidió a Shirogane darle muestras de datos para desarrollar un sistema de la empresa en la que él trabaja, siendo las fotos aquellas muestras, ya que por lo que parece, esto tiene que ver con los recuerdos. Por lo poco que se nos enseña, la máquina que Makihara creó hará que suceda un problema que afecta a los personajes, posiblemente alterando el recuerdo de alguno de ellos. Al encender esta máquina, vemos un tipo de asiento que tiene algo que se pone en la cabeza. Esto posiblemente haría que viéramos momentos que incluso en el mismo manga no se abordaron, pero fueron mencionados. Esto porque Aka mencionó en un comunicado después de que se anunció la nueva película que será material totalmente nuevo, pero al mismo tiempo nostálgico. Además de que todo el especial estuvo envuelto en ello, incluso desde la preparación para el anuncio de este, en el cual se realizaron una selección de episodios del anime que serían transmitidos, señalándolos como recuerdos importantes. Esto también vino junto a una recopilación de detalles de la producción por parte del staff. El teaser que se lanzó de la nueva película realmente no enseña nada nuevo, pero sí posiblemente una declaración de intenciones que se relaciona con lo que podría pasar respecto a los recuerdos. Este empieza mostrándonos escenas previas del anime en blanco y negro, que no tienen tanta relación entre sí, pero lo importante aquí es el sonido de fondo y la falta de color. El video se ve como si fuese algo antiguo debido a que la película estará centrada en el futuro de los personajes. Además, el sonido de fondo es como si la cinta de ese mismo video se estuviese quemando. Esto se relaciona con lo que mencioné de que posiblemente pase algo que interfiera entre los recuerdos y los personajes. Lo que sigue es el título de la película y que acá hizo la historia, junto a que la decisión ya está tomada. El track de fondo en esta parte es lo que quiero resaltar. Este es Omoi, el cual normalmente se puede traducir como sentimiento. En el sentido que el anime suele tomar este track es para expresar algo muy profundo. Este se puede relacionar a que es cargado de mucho cariño y nostalgia. Como lo mencioné en el comunicado, es que se menciona que la historia de la película puede que tenga lo nostálgico. La escena postcrédito es la que nos da la clave de que probablemente suceda algo de este estilo. Pero también nos puede decir que podemos llegar a ver ciertos momentos que se hicieron en el manga, ya que como mencioné, esta escena de los recortes está basada en el capítulo 176, el cierre del personaje de Ayasaka, en el cual vemos un vistazo del futuro y los personajes reuniéndose en un bar después de mucho tiempo. Como última curiosidad, el recorte de Kaguya es la que vimos en el capítulo extra de Oshinoko, cuando ella le hace una sesión de fotos a Ruby para una revista. Y pese a que este salió antes de que siquiera el manga de Kaguya-sama finalizara, en este ya se nos había enseñado que el presidente y Kaguya terminaban casándose. Ese mismo panel también aparece en el cierre de Ayasaka, así que tampoco es como que sea específicamente una referencia a aquel momento de Oshinoko. Como extra a esto, en el anime de Oshinoko recientemente se adaptaron los capítulos que suceden entre la aparición de Kaguya en este, aunque obviamente por temas de derechos no se pudo dar la aparición. Aparte, el capítulo ese en sí no es del manga, en realidad es un extra que vino en la revista donde se publicaba Oshinoko. Y además, si hubiese aparecido, el foco de atención se iría en eso, en vez de los sucesos tan importantes que sucedieron en los episodios 3 y 4 de la tercera temporada. Otra cosa con respecto a la escena de los recortes son los globos de texto que vemos que caen una vez el reloj de arena es volteado. Estos no es que digan algo muy importante, ya que son solo diálogos que han salido a lo largo de toda la serie, pero lo importante son dos cosas. Primero, el que los globos de texto caigan una vez que el reloj comience a marcar el tiempo puede que nos insinúe nuevamente que los recuerdos sean afectados de una manera o al menos surja un problema a relación de estos. Por eso de los álbumes de fotos. Segundo, todos esos globos de texto no son diálogos del anime, sino del manga, ya que si bien muchos de estos sí aparecieron en varios episodios, como aquellos que mencionan el inicio de la Guerra del Amor, el Festival Deportivo y Cultural, y una de las frases de Kaguya sobre querer ser una chica normal, también hay varios diálogos que son de capítulos que no se adaptaron previamente. Por ejemplo, este donde vemos una fecha y serie de números junto al globo de texto con una flecha son del capítulo 4 del manga, el cual no fue adaptado, pero sí tiene una referencia en el episodio 3 del anime.
Otros diálogos del manga que aparecen aquí son los que tienen escritos frases de cuando Kaguya admite que quiere ser fotógrafa, el cual aparece hasta el arco de su rescate. Además, en una de las fotos de detrás de escena de esta parte de los recortes se puede ver que tenían el tomo 9 en la mesa, y en este es que sucede el arco del festival deportivo. Diálogos que demuestran estos son los que aluden al pasado de Shigami y él estando con los porristas. Con esto vemos que sí, realmente se están tratando de apegar lo más posible al manga y no ignorar los hechos que ocurren en este, cosa que debemos tomar en cuenta con eso, de que sí, este contenido nuevo de Kaguya-sama es una continuación al final del manga. Ahora sí, después de este análisis que creo que se prolongó un poco más de lo debido, hablemos de lo que seguramente nos debe interesar a todos, la nueva película de Kaguya-sama. Como lo dije, es poca la información que tenemos ya que se anunció justo al acabar la transmisión del especial. El título de esta es Kaguya-sama Love is War, capítulo final, teniendo contenido totalmente nuevo, hecho por Akakasaka junto al apoyo del staff del anime, centrándose en la vida de adultos de los personajes. Esto último es lo que hizo que se propagara la creencia que se cambiaría el final del manga. Pero si vemos el comentario que Aka lanzó tras el anuncio, veremos que esto no es así, sino que este nuevo contenido sería un extra de aquel final. Así que este tomaría en cuenta todos los sucesos del manga, cosa que estuve mencionando que el anime y el especial estuvieron haciendo todo este tiempo. En este mismo comunicado, Aka expresó que él y el staff llevaban mucho tiempo pensando en una manera de hacer esto mismo, haciendo que en el momento que se decidiera la producción de este especial, se optara por hacerlo de esta manera y conectar con el nuevo contenido. Pero esto también nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se tomó la decisión de acabar con el anime pese a que falta mucho contenido por adaptar? Podemos llegar a una conclusión prestando la atención a varios detalles que son públicos y han sucedido últimamente en cuanto al tono de las producciones de anime, específicamente con Aniplex. Quiero aclarar que algunas de las cosas que voy a mencionar no están confirmadas como tal, pero sí basadas en información oficial y confiable. Ustedes ya me dirán si es que creen que las cosas sean así. Aunque no lo parezca, desde que la primera temporada de Kaguya-sama se lanzó, no ha habido más que un solo año sin contenido del anime. En el 2019 se lanzó la producción antes mencionada, luego en 2020 la segunda, en 2021 la OVA y un teaser de la temporada 3 con una duración de 9 minutos, y en 2022 tuvimos la temporada 3 y la primera película. Por los siguientes 2 años es que no tuvimos como tal una producción importante, pero eso no quita que en el 2023, al lanzarse la película en digital, salieron las nuevas animaciones que mencioné previamente para el opening y ending de esta misma. Esto fue junto a un proyecto muy importante de la franquicia, centrado específicamente en el anime, este siendo el lanzamiento del Pachinko, el cual contó con escenas animadas totalmente nuevas por parte de A1 Pictures y exclusivas solo de este, por lo que es a partir de aquí donde realmente empieza la falta de contenido sobre este anime, ya que en 2024 es el año en el que no se lanzó absolutamente nada que se pueda considerar importante. En el video anterior mencioné que a finales del año 2024 comenzaron a salir filtraciones de que se estaban haciendo reuniones entre las productoras y el estudio para una nueva producción de Kaguya-sama. No tenemos detalles claros respecto a lo que se habló en estas reuniones, pero viendo la situación de la franquicia y la misma productora Aniplex, es que podemos llegar a tener una idea de lo que sucedió. Para ponernos en contexto, estos últimos años, Aniplex, una de las principales dueñas de los derechos para producir un anime de Kaguya-sama, ha estado optando por priorizar las nuevas propuestas de nuevos animes, tratando de crear otra franquicia exitosa, pero no solo dentro de Japón, sino a un nivel global, lo que ha hecho que estudios como One Pictures, que están afiliados a esta productora, terminen por usar partes importantes de sus equipos de producción en otros animes. Sé que es común que estos suelen trabajar en diferentes proyectos al mismo tiempo, pero con Kaguya-sama mucho de su staff ha estado en aquellos animes importantes que Aniplex ha sacado últimamente. Teniendo este panorama, significa que hay una posibilidad de que este producto haya decidido por acabar la adaptación de Kaguya-sama con dos proyectos grandes como este especial de televisión y la nueva película. Esto porque la franquicia, pese a no tener lanzamientos importantes, sigue generando muchas ganancias, y las nuevas propuestas han sido un éxito del mismo o mayor calibre que Kaguya-sama. Básicamente, esto significa que Aniplex está prefiriendo tener ingresos seguros y estables con Kaguya-sama, mientras que se generan ganancias mayores por parte de otros proyectos. Es muy probable que si se hubiese continuado con la adaptación del manga hubieran generado aún más ganancias, pero esto podría alterar los planes que Aniplex ha tenido con sus nuevas propuestas. Además, actualmente hay mucho interés por parte del público en las producciones de alta calidad,
lo que significa invertir más en cada anime que se produce. Esto, junto al hecho de las polémicas que han sucedido respecto a los problemas internos en los estudios de animación, podría hacer que las productoras opten por mejorar su imagen. Esto es otra cosa que Aniplex ha querido priorizar últimamente, no tanto por la preocupación de aquellos trabajadores, sino para así tener productos con mayor calidad que llamen la atención y mantengan la confianza con todas las personas que lo consumen. Si bien Kaguya-sama es un anime popular entre el público, no es uno que llegue a una escala tan mayor como para llegar a ser conocido incluso si no estás tan metido dentro de la comunidad del anime. Por ello se puede decir que no es una prioridad tan grande y se optó por mantener la franquicia de esta manera. Además, está lo de que el estudio A1 Pictures tiene una fama de no terminar los animes que hace. Esto en realidad, si bien tiene que ver con el estudio, también tiene que ver con las productoras y la industria en sí. A1 Pictures ha tenido casos de animes exitosos que ha abandonado o delegado a otros estudios. Esto es porque al momento de que el comité de producción decida qué animes hacer, también se decide qué estudio que esté relacionado a una productora será el que lo haga. Estos pueden rechazar el proyecto, pero es raro que suceda, ya que bueno, en sí es su trabajo. Es casi seguro que lo van a aceptar la mayoría de las veces, incluso si saben que es muy probable que no sean los más aptos debido al tiempo y carga de trabajo de otras producciones. Esto no ocurre solamente en A1 Pictures, sino en la industria del anime en general. El problema es que este estudio suele hacer animes que son muy exitosos y eso lleva a que se quiera producir mucho más de estos mismos, llevando a que el estudio no pueda más, en especial porque este suele tratar de hacerlos de calidad. El staff y Aka tenían dos opciones: no aceptar y posiblemente dejar que Aniplex decidiera que alguien más se encargue de los proyectos, aunque de ser así también podía pasar de que no se fuese a continuar con el anime. La otra era aceptar y con la que tenían hacer algo que puede ser especial para los fans. Por parte del staff de Kaguya-sama ya han demostrado que desde siempre han querido hacer esto con toda la adaptación. Es lo que he recalcado a lo largo del video. Más que adaptar las escenas en el contexto del anime, están complementando el contenido del manga. Ya para terminar, quiero decir que pese a todo lo que pasó con el anime Kaguya-sama, hay que apreciar estas últimas dos producciones. A mí también me hubiese gustado que se continuara con otras temporadas, donde viéramos el contenido que resta del manga, pero con esta situación hay que apoyar a aquellos que realmente se esmeraron en darnos un trabajo que se sintiera especial. Aka con su comunicado nos transmitió eso, además de que se nos confirmó que siempre ha estado cerca de las producciones de las anteriores temporadas y la película, siendo un trabajo realmente espectacular y dirigido para aquellos que han disfrutado del manga. Así que hay que tener fe que en este último proyecto nos darán algo que está a la altura de lo que es esta obra. Por mientras, si tú solo has visto el anime, te recomiendo que vayas a leer el manga. Es muy probable que la nueva película asuma que ya sabes todo lo que sucedió previo a que los personajes sean adultos. De cualquier forma, también te servirá para ver aún mejor esta obra, ya que cada formato tiene un enfoque diferente y terminan por complementarse entre sí. Antes de que se me olvide, hay otra cosa que quiero mencionar. Acá cada vez que termina una de sus obras da unas palabras sobre estas, entre ellos agradecimientos, pero también si planea hacer algo a futuro con esta misma. Con Instant Violet, su primer manga serializado, fue muy sincero, ya que bueno, este fue cancelado con tan solo 25 capítulos, así que expresó mucho el sentimiento de querer continuar en algún punto esta historia. Tristemente han pasado casi 11 años de eso y no ha habido ni un indicio de que vaya a suceder. Con Oshinoko al finalizar, expresó sus agradecimientos por aquellos que lo estuvieron siguiendo y ayudaron, mencionando de paso un pequeño capítulo extra en el último tomo y una historia corta ubicada un poco después del final en la novela de Kana y Akane. Con Rena y Daiko ha sido el único con el que no hizo nada de esto, pero pues es que este manga nunca pudo impulsarse pese a que proponía cosas interesantes. Y bueno, esto se relaciona con Kaguya-sama por el hecho de que hizo esto mismo al finalizar el manga, nuevamente agradeciendo a los lectores y sus asistentes, junto a su retiro como dibujante de manga. Y ahí está lo importante, y es que si todavía no estás seguro que la nueva película es una continuación al final del manga, este comunicado ya mencionaba que Aka ya tenía en mente el hacer algo futuro de esa historia. Y repito, esto fue a finalizar el manga Kaguya-sama, es decir, desde el 2022. Con lo nuevo que menciona al confirmarse la nueva película, vemos que entonces sí, él ya había planeado hacer esto, incluso usó las mismas palabras, siendo el no querer añadir algo innecesario, obviamente refiriéndose a esta obra. Mencionó que la historia que buscaba hacer no la dibujaría, lo que nuevamente reafirma la nueva información que se nos dio, porque el estudio va a adaptar ese nuevo material que Aka ha estado haciendo para Kaguya-sama. Por ello, se menciona que este podría ser el final definitivo de esta historia, así que sí, el anime siempre fue un complemento del manga. Y bueno,
Eso fue todo por mi parte. Cuando llegue a salir nueva información, la publicaré en la pestaña comunidad de este canal y en mi Twitter, donde suelo poner estas cosas de forma más rápida. Si es que tienen información o alguna otra teoría, siéntase libre de escribirla en los comentarios, y así estarías apoyando a complementar este video, y también a este canal, en el que pronto subiré más cosas de Kaguya-sama de este estilo. Ahora sí me despido, nos veremos después.